Encontramos que en Latinoamérica la cultura de inversión todavía no es muy amplia, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, donde cerca del 60% de las personas naturales, familias, invierten en bolsa, en Latinoamérica ese número no llega ni al 2%. Muy buenas tardes, bienvenidos a su primer episodio del podcast Los Fundamentalistas, donde vamos a hablar un poco de oportunidades de inversión, no solo en la región, en nuestra región Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Estoy junto a Sebastián Otero, mi nombre es Jorge Morey. Somos dos personas que hemos tenido un paso relativamente amplio en el mercado de capitales. Yo me presento muy rápidamente. Tengo una experiencia de aproximadamente 12 años en la industria de asset management, un tiempo en Credit Corp, viendo un negocio de seguros y de pensiones principalmente, antes Wealth Management, donde conocí a Sebastián, y posteriormente en el grupo Sura estuve a cargo de los fondos y mandatos de renta variable en Perú, Chile y México. Como les decía, yo conocí a Sebastián en el 2013 en mi paso por Credit Corp, donde administrábamos algunas cuentas de personas de alto patrimonio. Antes de ese periodo, Sebastián pasó por Semana Económica como analista, digamos, o periodista, cubriendo el sector retail. También ha estado en finanzas corporativas del mismo grupo. Y posteriormente a su paso por Wealth Management, él decide, digamos, el camino del emprendimiento, armó un super negocio, un supermercado en línea muy grande en Perú, que posteriormente ya, una vez que ganó escala, lo vendió a un grupo mexicano, ¿no? Y hoy está un poco más dedicado a mentorear y a participar en todo el ecosistema de emprendedores. Bueno, el propósito de este espacio es principalmente compartir tesis de inversión en algunas empresas que encontramos atractivas y posiblemente con riesgos asimétricos, ¿no? Donde vemos que la probabilidad, digamos, de éxito de la inversión es un poco más alta, digamos, ¿no? Y otro tema que también, digamos, nos une con Sebastián para hacer este episodio y este podcast es básicamente que encontramos que en Latinoamérica la cultura de inversión todavía no es muy amplia, ¿no? Sebas, ahí no sé si nos quisieras apuntar algo más justo sobre esto último. Sí, efectivamente, Jorge, contento de participar en este podcast. Y como dices, a diferencia de Estados Unidos, donde cerca del 60% de las personas naturales, familias, invierten en bolsa, en Latinoamérica ese número no llega ni al 2%. Brasil puede ser el país más avanzado, con cerca del 5%, pero países como México, como el Perú, como la misma Argentina, Colombia, tienen penetraciones muy muy bajas, y eso puede ser un problema, ¿no? Porque una de las principales formas que hay de construir riqueza y cómo esa riqueza puede llegar a más gente es a través de la inversión en bolsa. Hay un interesante artículo del semanario británico The Economist que justamente habla cómo en Estados Unidos se ha logrado eso, ¿no? Entonces, el propósito de este podcast es ayudar, si bien va a ser un nivel relativamente técnico, pero sí nos gustaría contribuir a que más gente pueda invertir, sobre todo con fundamentos. El nombre del podcast lo dice, Los Fundamentalistas. Vamos a buscar tesis de inversión de largo plazo, que no necesariamente se pueden materializar en 1, 2 semanas, un mes, 3 meses, sino en el largo plazo, ¿no? Entonces vamos a ir a los fundamentos de las empresas, de los modelos de negocio, y esperamos contribuir desde ahí. Efectivamente, Sebas. Y bueno, nuestra primera tesis de inversión, y acá parte, digamos, de explicar la estructura del podcast y de este capítulo en particular, es que no necesariamente vamos a coincidir en los puntos de vista, ¿no?
lo que va a hacer, en este caso Sebastián, es presentar la tesis de inversión, el modelo de negocio, y al final aterrizaremos un poco en nuestro view respecto a que se materialice o no esta tesis, y en algunos casos, como les decía anteriormente, voy a hacer algo de challenge en algunos puntos del negocio que a mí en particular podrían no dejarme muy cómodo, digamos, ¿no? Entonces la idea es allí compartir y comparar diferentes puntos de vista. Vamos a arrancar justamente por una acción que cuando yo veía un gráfico de los crecimientos esperados en el siguiente año en ingresos para el mundo fintech, que es la que más va a crecer, cuando vemos un poco el crecimiento histórico de esta empresa en ingresos, en EBITDA y en utilidad neta, estamos hablando de crecimientos entre 20 y 30% a nivel operativo, EBITDA y utilidad neta, y mucho más en ingresos. Luego hay una tesis allí respecto a los márgenes, pero en general diría que es una historia de alto crecimiento, donde las valuaciones, si efectivamente el management da delivery, podría tratarse de un caso interesante. Así que, Sebas, te dejo con dLocal. Sí, hoy día en este episodio me ha tocado a mí presentar la tesis de inversión y ser, digamos, estar convencido con el potencial de dLocal. dLocal es una empresa que se fundó en el Uruguay por un grupo de emprendedores que han sido muy exitosos. Es una galería una galería de pagos. Ya creo que se ha vuelto mucho más que eso, que les voy a explicar en detalle un poco en qué mercados y en qué tipo de negocios está concentrado, ¿no? Una galería que empezó muy en Latinoamérica, pero se está convirtiendo en una galería de pagos ya regional e incluso global, especializada en lo que son los mercados emergentes. Entonces, antes de entrar en lo que es el modelo de negocio y contarles un poquito más de dLocal, vamos a hablar de la tesis de inversión, ¿no? dLocal es un modelo de negocio que tiene un liderazgo a nivel latinoamericano en lo que son plataformas de pago. Cuando uno compra en Temu, en Amazon, paga la suscripción de Netflix, uno no lo ve, pero muchos de esos pagos se están cobrando a través de dLocal, ¿no? Es uno de los jugadores que, digamos, hace todas las conexiones que llegan hasta que te debitan en tu cuenta de banco. Entonces, ese es el modelo de negocio y tiene un liderazgo importante que lo vamos a ver. Como decía Jorge, es una empresa que está creciendo a más de 20% año a año, y tiene unos márgenes bien interesantes, ¿no? O sea, si tú sumas margen con crecimiento, cumple esa famosa regla que se habla mucho en Silicon Valley de la regla del 40%, ¿no? Que el crecimiento en ventas más el margen EBITDA está por encima del 40%, y largamente en este caso. Vamos a ver que es una acción que está relativamente barata versus pares, dado el crecimiento que tiene. Tenemos también confianza en el gobierno corporativo y en la gerencia. Han habido unos cambios recientes donde entra personas que antes eran de Mercado Libre y de algunas marcas globales a lo que es la gerencia financiera, y creo que es parte de una transición bien sana que ha tenido dLocal. Y una oportunidad que se ha dado es que General Atlantic, que es un fondo de inversión muy relevante en Estados Unidos, ha salido de dLocal, y no porque no esté probablemente cómodo con la inversión, sino porque ya cumplió el cometido, ¿no? General Atlantic es un fondo que suele invertir en etapas tempranas, entonces ha decidido vender una posición, y eso ha generado una pequeña caída de la acción que creo que la debemos ver como una oportunidad. ¿Cuáles son los riesgos de dLocal? El take rate, lo que viene a ser, digamos, con lo que se queda, con lo que cobra, digamos, de cada $100 que pasan, que se cobran, con cuánto se quedan ellos. Es un margen pequeño el take rate, ¿no? Entonces, se ha venido reduciendo. Cuando arrancaran
arrancaron ellos está en el orden del 5% y se ha ido reduciendo. Y también los temas de compliance, siempre en lo que son los negocios fintechs globales, a medida que van escalando, puede ser un riesgo, ¿ya? Es una acción que ha subido bastante en los últimos meses, lo vemos en el gráfico a la derecha, que ha pasado de niveles por debajo de los $10 y que estás prácticamente por encima de los $15 en los últimos tiempos, sobre todo después de que reportó. Ya una empresa que vale $4.2 billones y que tiene un potencial interesante. Vamos a ver. Entonces, un poco para hablar sobre el modelo de negocios, mirando el gráfico de la derecha, tiene una estructura, digamos, relativamente compleja, porque lo que hace dLocal es se integra con lo que se llaman adquirientes locales. Los adquirientes locales suelen ser bancos, ¿no? En México, en Brasil, suelen ser los bancos grandes. Estamos hablando de bancos como Bancomer, como Banamex, tienen sus sistemas de adquirientes, ¿no? En Brasil los tiene Itaú, los tiene Stonco, los tiene PagSeguro. En el Perú tenemos dos adquirientes que son Nubis y EasyPay. En Argentina también Galicia tiene, digamos, los adquirientes. En el Ecuador también todos los bancos me parece que son adquirientes. Entonces lo que hace dLocal se integra con los adquirientes para que a los grandes jugadores que son sus clientes, que están acá, por ejemplo, no tengan que estar haciendo integraciones con cada uno de los adquirientes, ¿no? Entonces, Amazon vende, por ejemplo, o Google vende en Perú, o Didi vende acá en Perú. Entonces, lo que Didi no tiene que hacer una adquiriencia con cada banco, con cada adquiriente, sino lo hace solamente a veces con una galería como dLocal, ¿no? Y dLocal tiene dos tipos de ingresos, ¿no? Lo que son los pay-ins y lo que son los payouts. Entonces, en lo que es pay-ins, es básicamente cuando un usuario paga a través de Netflix, paga la suscripción de Netflix. Entonces ahí dLocal lo consolida y de varios usuarios y le termina pagando. Los payouts es, por ejemplo, cuando dLocal o se le tiene que pagar al conductor de una empresa, exacto, como Didi, ¿no? Entonces dLocal puede manejar, digamos, como Didi ha cobrado en dólares, y la mayor parte de una carrera, digamos, de taxi se va a ir al conductor. Entonces todos esos pagos también los termina manejando dLocal, ¿no? Entonces más o menos cada uno aporta un 50%. Estos son los clientes, son las grandes marcas, lo que le ha permitido crecer muy aceleradamente en los últimos años. Estamos hablando de un mercado, lo que es mercados emergentes, que es enorme, ¿no? Un mercado que es de trillones, que hoy es de un poco más de $2 trillones, y que para el 2030, por el crecimiento que se está dando tanto poblacional como económico y el avance que hay en lo que es penetración de internet y de uso de tarjeta, es enorme, ¿no? Mientras que en países del G7 como Estados Unidos, la penetración de tarjeta de crédito puede estar cercana al 70%, en países emergentes no llega ni siquiera con las justas sobrepasa el 10%. Entonces hay una oportunidad muy grande, y poblacionalmente también, ¿no? Esto de acá vemos predicciones de población, cómo va a crecer el Asia, cómo va a crecer África, países, mercados donde también juega dLocal, y el gran crecimiento poblacional y de PDI viene por ahí. Entonces ahí hay algo bien interesante. Esto es cómo viene dLocal en los últimos años, tanto a nivel de ingresos como de margen bruto, ¿no? Entonces reportó el último trimestre y mostró un crecimiento de 50% en lo que son las ventas, crecimiento bien relevante, tanto por el crecimiento de los negocios de África y Asia, donde
donde creció, digamos, un poco más que en Latinoamérica en términos relativos. Latinoamérica sigue siendo más importante todavía, pero en el global un 50%. Y el margen, y el margen bruto también, la utilidad bruta también creció, ¿no? Pasó de 70 millones de dólares a casi 100 millones de dólares, ¿no? en un año, en ese trimestre. Acá vamos a hablar de poco cuánto se queda dLocal de lo que cobra, ¿no? La gente que está en esta industria lo llama como el take rate. Take rate es de $100 que yo facturo porque soy la galería de pagos de Netflix, me quedo con 2.78. Ese es el promedio de lo que se está quedando dLocal en los últimos años, ¿no? Anteriormente esos niveles estaban más pegados, estaban por encima del 5%. Sin embargo, básicamente debido a dos razones, ¿no? Primero, la competencia. Yo creo que hay más competencia, el mercado ha ido madurando, hay más competidores, entonces han tenido que ajustar precios. Y lo otro es que cada vez dLocal tiene clientes más grandes, ¿no? Que han ido creciendo muy aceleradamente en Latinoamérica. Estamos hablando de Amazon, de Temu, en general de los grandes clientes que tienen, ¿no? El mismo Netflix. Esos clientes, por un tema de volumen, de escala, tienen comisiones mucho más bajas, ¿no? Entonces, el take rate ha ido bajando. De hecho, es una de las principales preocupaciones que podríamos tener nosotros al analizar esta acción, y también los analistas la resaltan mucho. Pero importante resaltar que en el último trimestre no se ha caído, ¿no? Y más bien ha mejorado. Pasó de 2.68 a 2.78, lo que permitió mejorar en parte, esa es una de las explicaciones, el EBITDA, ¿no? Que pasó de 58 a 70 millones de dólares en el segundo trimestre. Entonces estamos hablando de un negocio que genera casi 300 millones de dólares al año, ¿no? 70 por 4, casi 300 millones de dólares al año. Tema importante que queríamos comentar, esto lo hemos sacado de la misma presentación de dLocal, es que dLocal, al haber sido un caso de éxito importante de startups a nivel regional, y ya ser una empresa pues que factura más de 10 billones de dólares, entonces lo que ha tenido ha tenido ciertos cambios en poder corporativo, ¿no? Probablemente el más relevante es que dos de los fundadores originales salieron de la gerencia y participan ahora en el directorio. Y Pedro Arndt, que es uno, para cualquier persona que conoce Mercado Libre o que haya seguido Mercado Libre, tomó la gerencia general. De otro lado, también en lo que fue la gerencia financiera entró Guillermo Pérez, que es una persona que tiene una trayectoria interesante en lo que son las marcas como Visa, como Mastercard. Me parece que ha sido en Mastercard donde ha tenido una trayectoria interesante. Entonces, es una compañía que se está profesionalizando. Hay una entrevista interesante, hay varias entrevistas interesantes en prensa argentina a Pedro Arndt, como las empresas a veces necesitan pues estos cambios, ¿no? Hay gente que son buenos, que es buen talento cuando la empresa todavía es de 0 a 100 empleados o a 200 empleados, y hay otra gente que va a tener un perfil más cuando se empieza a corporativizar más. Entonces creo que eso ha sido importante. Después también el directorio ha tenido ciertas modificaciones que les ha permitido meter directores independientes en todo lo que es los comités de compensaciones y de corporate governance, ¿no? También se han cancelado algunas acciones de tesorería, que es relevante también porque digamos, va en línea con temas de buen gobierno corporativo, y también muestra que la empresa está, digamos, alineada en darle valor a sus accionistas. Bien, vamos a pasar a la parte de la valorización, y esto de acá es interesante. En el eje de la izquierda tenemos el crecimiento esperado que tiene dLocal, y en el eje de la derecha tenemos el ratio Enterprise Value sobre EBITDA, ¿no? Y podemos ver, ¿no? que si bien dLocal está un ratio de Enterprise Value EBITDA
alrededor de 18, ¿no? Más o menos, últimos 12 meses. Dado el crecimiento que está teniendo esta acción, es algo que está justificado, ¿no? Por ejemplo, tiene el mismo ratio, la empresa vale igual prácticamente que Adyen, mejor dicho, está creciendo a los mismos niveles que Adyen, cerca de 25% en lo que es revenue, y sin embargo, tiene un ratio entre Enterprise Value de EBITDA de 18 versus 28 que tiene Adyen. Eso que te dice Adyen, que es una plataforma global, que hay una posibilidad acá que el múltiplo se pueda expandir. Eso es bien relevante, ¿no? O otro caso, no tiene el mismo ratio que Wise, que TransferWise, esta fintech basada en Londres, especializada en transferencias internacionales. Y sin embargo, está creciendo por lo menos a 10 puntos porcentuales anuales más 10 puntos porcentuales mayores, ¿no? Que en 3 años prácticamente 50% más de ventas, ¿no? Entonces, solamente observar este gráfico podemos ver que hay una oportunidad en cuanto a la valorización de la acción. Podríamos ahí, Sebas, podríamos en la anterior argumentar, y me ponía a pensar con las comparaciones que hiciste con Adyen y con Wise. Efectivamente es mucho más crecimiento, pero muy enfocado en mercados emergentes, ¿no? Porque al final, cuando uno piensa en el múltiplo Enterprise Value EBITDA, el retorno sobre el capital invertido y todo, lo compara finalmente con el WACC, y dLocal está en Argentina, Brasil y México como mercados principales, ¿no? Entonces, digamos que el múltiplo igual a mismo crecimiento, digamos, debería estar un poquito más castigado para dLocal por ese riesgo. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que puede haber un ligero castigo. Ahora sí es importante también resaltar que Adyen también está en mercados emergentes, o sea que los mercados emergentes sí representan un porcentaje, digamos, relevante de las ventas. Justo lo estaba buscando ahorita. Y en el caso de Wise también, ¿no? En el caso de Wise, los mercados emergentes también representan, o sea, las transferencias normalmente se hacen mucho entre países, digamos, del hemisferio norte, del hemisferio sur, o entre regiones, ¿no? Entre el Asia, Europa, Estados Unidos, ¿no? Entonces, las fintechs, ambas, tanto Wise como Adyen, son galerías que tienen exposición a mercados emergentes, pero es correcto lo que señalas, ¿no? dLocal solamente tiene exposición a mercados emergentes, ¿no? Válido, Sebas. Lo otro, un poco, como decíamos, dLocal reportó resultados hace un poco más de un mes, resultados que fueron bastante buenos, ¿no? No solo cumplió con el guidance que habían planteado a principios de años, sino que lo superó y por lo tanto decidió reajustar el guidance, ¿ya? Entonces pasó de un guidance de crecimiento, de volumen que pasa a través de ellos, de su plataforma, de entre 35 y 45%, lo subió a 40 a 50%, ¿no? Lo aumentó en 5 puntos porcentuales en promedio. Los ingresos lo mismo, asume que digamos que el take rate no se va a mover mucho, el gross profit también hay un salto importante, y el EBITDA, y esto acá es bien importante, el EBITDA sí crece más, y aquí esta es también una cosa bien importante que tiene ese negocio, que es un negocio asset light, es un negocio que tiene mucha palanca operativa, que si las ventas crecen en 20%, el EBITDA puede crecer en más, porque es un negocio que no requiere mucho más inversión, no requiere, tiene unos gastos fijos relativamente bajos. Entonces eso le permite aprovechar la palanca operativa, ¿no? Y es el tipo y los típicos negocios en los cuales uno quisiera estar, ¿no?
vamos a ver, comentar un poco lo que piensan los analistas que siguen esta acción. Es una acción que no estaba tan seguida y que, por ejemplo, Citigroup empezó a seguirla en mayo del 2027 del 2025 con una recomendación de buy que la ha mantenido hace algunas pocas semanas, o hace menos de una semana. HSBC también la tiene en buy, y en general hay una visión relativamente positiva, ¿no? Sí hay algunos que la tienen en hold, pero la mayor parte de analistas la tienen en buy o wait, de acuerdo a la nomenclatura que usen, y es por el potencial de crecimiento que está mostrando, ¿no? Este gráfico es interesante, se ve justamente en el 12 de agosto, cuando, parece que fue unos días después, el 13 de agosto, donde anunció los resultados del segundo trimestre. Entonces sorprendió al mercado positivamente con una utilidad por acción de 17 centavos versus 14 centavos, y un salto bien importante. Sin embargo, desde ahí, y no se alcanza a ver muy bien acá, pero si lo pueden ver en cualquier plataforma, ha habido una caída desde ahí, a raíz de la noticia que salió, donde uno de los accionistas principales, General Atlantic, quería vender. Entonces, y no quería vender, iba a vender. Entonces eso ha generado una caída que creo que es una oportunidad que puede ser aprovechada para la gente que esté interesada. Oh, interesante, Sebas. Esta es una acción que hemos encontrado hace algunos meses y en la cual hemos hecho el research, y yo tengo ahí algunos argumentos. Para ser honesto, en mi opinión, falta un poco más de consistencia en los resultados. Yo inicié con una pequeña posición igual ante la salida que dijo Sebas de este accionista principal, ¿no? Porque la empresa venía de un muy buen reporte en el segundo trimestre del 2025, ¿no? Creo que la reacción también fue muy positiva, porque como comentaba Sebas, en el segundo trimestre básicamente el crecimiento del TPV con el de los ingresos estuvo casi alineado, ¿no? Y venía del trimestre previo de un crecimiento similar en TPV, por encima del 50%, pero un crecimiento en ingresos muy por debajo. Recuerdo que en ese trimestre fue 18%, ¿no? Entonces, aquí yo traje un ejemplo, ¿no? También en el primer trimestre de 2024, donde un poco la empresa sacrifica el take rate por este mayor incremento en volúmenes que buscan. Y allí tenemos el ejemplo, ¿no? Se cae algo el take rate, se caen mucho más los márgenes brutos y EBITDA, y la compañía resalta en la explicación, esto es en el primer trimestre de 2024, que se da por una renegociación, ¿no? Aparentemente la empresa tiene diferentes tiers en función al volumen. Entonces, cuando uno de los top merchants pasa al siguiente tier, obviamente le baja el take rate, ¿no? Entonces, esto ajustado o añadiéndole, digamos, la concentración por clientes, estamos hablando que los 10 merchants principales de dLocal representan más del 50%, casi el 60% de los ingresos, ¿no? Y yo también pensaba, cuando he visto, por ejemplo, empresas de real estate y veo los tenants principales, los 10 primeros, no sé, hasta 45% de concentración, digo, bueno, aceptable, si son buenos, ¿no? Si son top, digamos. 60 es bastante concentración, pero decía Sebas que obviamente está ligado a que son empresas con las que de otra manera no crecerías al ritmo que estamos viendo en los últimos trimestres, ¿no? A mí, Sebas, igual me falta, o sea, yo tengo la sensación de que falta consistencia, de que el siguiente trimestre, el TPV no me preocupa tanto, pero me preocupa TPV más 50%, revenues más 20%. Tuve que renegociar con un cliente top y tuve que bajar mi take rate, ¿no?
Es correcto, o sea, digamos, un temor, un question mark, un challenge que podemos hacer sobre dLocal. Y es algo que va a haber que estar observando en los siguientes trimestres. Creo que lo has puesto bastante bien y está bien sustentado acá, que han ido creciendo los clientes grandes, ¿no? Por un tema de tamaño de mercado. Yo no lo veo necesariamente como algo malo. Es algo, digamos, inevitable, sobre todo si quieres crecer a las tasas, digamos, que está creciendo dLocal, ¿no? O sea, dLocal no podría estar creciendo a las tasas, digamos, que tiene de cerca casi 100% en los últimos años, si estuviera, digamos, adquiriendo clientes muy pequeños, ¿no? Entonces, esa es la única forma. Entonces, y dado que tocas ese tema, si bien los grandes jugadores, como Temu, como Amazon, como Netflix, a veces tienen integraciones con muchas galerías de pago, tampoco les gusta estar cambiando tanto, ¿no? Porque las integraciones, cualquier persona que conozca lo que es una integración en una galería de pagos sabe que son complejas, toman tiempo, distraen recursos tecnológicos. Entonces ahí yo creo que dLocal tiene una ventaja competitiva importante, ha logrado hacer una buena cantidad de relaciones con clientes, se ha integrado con las adquirientes locales, con los bancos en México, con los bancos en Brasil, con adquirientes en toda la región, ¿no? Entonces, replicar eso no es algo sencillo, y menos aún tener la cantidad de clientes, digamos, sobre todo la envergadura que tiene dLocal, tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, por supuesto, eso viene con un ajuste de precios para que te exigen esos grandes jugadores, y que también sirven como barrera en la entrada, ¿no? Para que no vengan otros players o les sea más difícil hacer esas inversiones, porque, digamos, con los nuevos pricing no van a ser tan fáciles de recuperar, ¿no? Vamos al segundo challenge, Jorge. Sí, Sebas. Es una noticia del 2022, ¿no? Un hedge fund conocido por hacer ventas en corto en acciones, mostró, digamos, su reporte a la prensa, y esto ocasionó que en ese momento las acciones de dLocal cayeran en más de 50%, ¿no? Lo que argumentaba este reporte básicamente es que los insiders, incluyendo probablemente el management, vendieron casi $1 billón después del IPO. Recordar que el IPO estuvo priceado, si no me equivoco, Sebas, en más de $40 o $50 por ahí, ¿no? Sí. Entonces, eso se tomó como una señal de que no había mucho alineamiento, digamos, ¿no? Que al final, si estás haciendo un IPO, eventualmente deberías mostrar un poco más de alineamiento, digamos, de permanecer invertido un tiempo más largo. Y argumentaron también una serie de posibles irregularidades contables, ¿no? O sea, como que cuando ya fueron a la contabilidad se encontraron un flujo operativo faltante para completar un pago de dividendos, también algo similar en una subsidiaria en Malta. Lo de los dividendos fue más a nivel holding. dLocal en este punto, obviamente con una firma auditora externa y con su propio comité de auditoría de 100% independientes, ha determinado que los argumentos que usó este hedge fund no eran válidos, ¿no? Entonces, ahí Sebas, bueno, mira, en este argumento, para serte honesto, los cambios en el gobierno corporativo creo que hablan por sí solos, ¿no? Me preocupa un poco menos, que hay algo allí que, no sé, que el TPV no esté reflejando el crecimiento real del negocio. Con Pedro Arnt allí creo que es algo para quedarse un poco más tranquilos, ¿no? Tal cual. Yo creo que, a ver, no creo tampoco que hubiera nada, digamos, nada raro como lo reportó este fondo, digamos, Muddy Waters, que la verdad ellos también tenían un poco una posición interesada, ¿no? Tenían
estaban shorteando la acción. Entonces, dLocal es una empresa que donde han estado varios fondos grandes. General Atlantic es uno de ellos. Yo conozco a General Atlantic de cerca, la cantidad de estándares que exige en términos de auditoría. Entonces, yo veo bien difícil que haya pasado esto. Ha pasado por un proceso de IPO que en el mercado americano, para estar en Nasdaq, que es uno de los procesos más exigentes que pueden haber, cumplir con todo lo que es Sarbanes-Oxley. Y bueno, como dices, ¿no? Lo último ya habla por sí solo, ¿no? O sea, que hayan salido los dos fundadores de la empresa y que entre alguien como Pedro Arnt y el CFO, que son ejecutivos de amplia y sólida trayectoria en corporaciones como Mercado Libre o como Mastercard. Visa. Entonces eso nos deje tranquilos, ¿no? Perfecto, Sebas. Y el tercero es quizás una noticia un poco más reciente, ¿no? Primero desde la asunción de Trump, ¿no? El tema Estados Unidos versus China viene muy fuerte y como ustedes pueden imaginarse, México es el socio principal de Estados Unidos, ¿no? Para que se hagan una idea, 1/3 de la economía mexicana depende de las exportaciones y casi el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos. Entonces yo creo que México básicamente lo que está haciendo se está abrazando a Estados Unidos y bueno, a China le está dando también aranceles, ¿no? Entonces lo último que se anunció es que desde el 15 de agosto México iba a incrementar el arancel de 19 a 34% casi, el arancel o el impuesto a las compras de plataformas chinas como Temu, ¿no? Y otros países con los que México no tiene TLC. Y más recientemente también México ha lanzado un paquete económico 2026 que básicamente busca recaudar impuestos de cualquier lado. Le han puesto impuestos incluso a las bebidas azucaradas, a los sueros, ¿no? Y eso incluye también un impuesto especial a la venta, descarga y acceso digital de videojuegos con contenido violento, ¿no? Resaltamos gaming y e-commerce porque son industrias a los que los clientes de dLocal han estado históricamente asociados, y resaltamos México porque si aprecian en el gráfico están las ventas anuales por los 3 principales países de dLocal, y básicamente vemos que Brasil ha estado relativamente estable y Argentina y mucho más México es lo que viene impulsando un poco el ingreso, el incremento en el revenue, ¿no? Entonces esto, Sebas, para mí sí es una tesis, digamos, si bien es cierto cuando mostrabas los principales clientes de dLocal veo más preeminencia en empresas de Estados Unidos que de China. Hay algunas allí también, ¿no? Temu de Pinduoduo, pero por ahí vi Shane, Didi. Esta sí es algo que, como viene siendo México un ancla de crecimiento importante, podría ser algo que meta ruido, digamos, a corto plazo, ¿no? Sí, correcto. Puede meter un poco de ruido, lo que puede hacer es desacelerar el crecimiento, ¿no? O sea, va a seguir creciendo en México la penetración de Temu por el mismo hecho que la gente y el negocio de dLocal, por el mismo gente que la penetración todavía es muy baja, tanto en tarjeta de crédito como en e-commerce, pero digamos es un pequeño, digamos, algo que puede hacer que esa aceleración sea menor, ¿no? Ahora, dLocal está relativamente diversificada porque Brasil representa prácticamente igual de lo que es México, incluso un poquito más a nivel de ventas. Después, si sumas Argentina, los demás países, incluyendo Argentina, que es el tercero más grande, equivale igual que Brasil. Después el Asia y lo que es Asia y África, donde también está metido Egipto, también es el tamaño de Brasil. Entonces, dLocal está relativamente diversificado a nivel de países, a nivel de clientes. Hay varios clientes que también son, como decías, son streaming, como Netflix, como los aplicativos de taxi,
como Didi, como Uber, que no van a ser afectados por esto. Entonces, yo digamos, me quedaría tranquilo y lo hemos visto en el último trimestre, ¿no? Lo hemos visto en el último trimestre, o sea, ya el ruido comercial ya lo teníamos y sin embargo, el crecimiento fue bien relevante, ¿no? Correcto. Y la última, Sebas, que esta honestamente surgió más de un artículo periodístico de Infobae, que dLocal está enfrentando una investigación por parte del Estado argentino, debido a la presunta fuga de 400 millones de dólares, ¿no? dLocal ha dicho que ha estado colaborando con la justicia, explicándole a las autoridades cómo funciona el tema normativo del mercado cambiario, ¿no? Recordar que Argentina antes de Milei tenía control de capitales, entonces era difícil para todas las empresas expatriar los fondos, ¿no? Entonces por ahí les armaron un caso de que podían estar inflando artificialmente algunas transacciones, algunos pagos para sacar la plata, ¿no? Pero esto, so far, no ha generado mayor implicancia, ¿no? dLocal ha abierto a colaborar, digamos, ¿no? Correcto. Fue además en un año electoral argentino, que fue el 2023, en un año donde creo que el tema de la escasez de dólares en Argentina es una enfermedad crónica, pero se hace mucho más fuerte cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, en el año 2023 hubo muchas presiones sobre el tipo de cambio, que el gobierno de ese entonces trataba de controlar de la mejor manera para que no se vaya a precios, y siempre en Argentina se termina buscando culpables, ¿no? Que los dólares se van porque el campo no está repartiendo los dólares. O en este caso, digamos, dLocal, al tener clientes que son extranjeros, que cobran en dólares, digamos, ¿no? Entonces muchas veces la plata se la tenían que, al final el que estaba facturando es Netflix, o es Didi, o es Amazon, o es Temu, ¿no? Entonces la plata tiene que salir. Entonces, salió estos artículos que sí generaron un poco ruido, pero desde ahí ya no ha habido nada más, ¿no? Correcto. Esos eran un poquito los argumentos, digamos, de por qué no podría funcionar la tesis o los riesgos asociados. Opinión personal, yo reconozco que es un modelo de negocio que me gustaría comprar. Los márgenes, a pesar que vienen un poco en caída, digamos, son márgenes igual súper competitivos, difíciles de encontrar con esos niveles de crecimiento. La empresa además resalta el tema, el ratio EBITDA entre margen bruto, ¿no? Y hoy la conversión es casi más de 70%, y eso es lo que resaltaba Sebastián, ¿no? O sea, al final, si los crecimientos de volumen vienen asociados incluso con caídas de take rates, no va a representar mucho más de incremento en gastos operativos, ¿no? Por lo cual el efecto podría verse amplificado. Lo que sí, claro, yo compré una pequeña posición en $13. A estos niveles como que todavía no agregaría, porque reconozco lo que decía en el primer argumento, ¿no? O sea, ha habido cierta volatilidad en cuanto a la consistencia de los resultados, ¿no? Pero yo creo que si confirmamos un par de trimestres más donde se empieza a ver el efecto de Pedro Arndt y digamos una cierta estabilización del take rate con estos crecimientos, sí podría ser una acción de mucha más convicción, ¿no? Eso por mi lado, Sebas. Sí, correcto. El único riesgo, digamos, de esperar a veces que el take rate se siga manteniendo. La tengo que comprar a 20 ya. La vas a terminar de repente comprando más caro. Eso solo Dios lo sabe. Un poco
analizábamos con Jorge y efectivamente esta es una acción donde ambos hemos coincidido. Nos ha sido incluso difícil generar el debate porque ambos estábamos convencidos, digamos, de esta tesis de inversión. Efectivamente, es difícil comprar cuando ya la acción ha subido tanto en lo que va del año, ha subido en el último año casi 80%. Sin embargo, incluso con ese crecimiento que ha habido, como lo hemos mostrado acá, sigue teniendo una valorización que es relativamente competitiva versus otras opciones, versus Adyen, versus Wise. Es una compañía que está muy bien manejada por ejecutivos de primer nivel. Es un modelo de negocio que funciona. Han construido, digamos, integraciones que son complejas con empresas globales, con adquirientes locales y está creciendo y con márgenes muy elevados. Entonces, esta pequeña corrección que hubo después de los resultados, o básicamente que se aceleró por la salida, porque General Atlantic salió a vender, es una buena oportunidad. Y efectivamente, todos hubiéramos preferido comprarla en 10, 11, 12 o incluso 8, pero hay un dicho también en el mercado que dice buy the rumor and sell the news, ¿no? Ya cuando estén las más noticias positivas confirmando el crecimiento, ya quizás va a ser muy tarde. Entonces, acá como fundamentalistas pensamos más allá de precios exactos. Nos gusta esta acción en el largo plazo, para los siguientes 5 o 10 años. Clarísimo. Y agregando a la tesis, Sebas, lo de el porcentaje de short interest que tiene la acción, ¿no? O sea, es una acción que ha estado muy, muy shorteada, yo te diría en los últimos 2-3 años. Entonces eso abona a que si efectivamente la empresa reporta en línea o incluso mejor que los estimados en los siguientes trimestres, se puede amplificar el efecto, ¿no? La subida, porque todos los que están cortos van a salir a cerrar sus posiciones, ¿no? Entonces, gracias, Eva, súper interesante. El siguiente capítulo vendremos con otra acción, obviamente de otra industria para analizar, comparar views y llegar a una conclusión respecto a si es una buena inversión o no. Más adelante también nos gustaría que nos puedan comentar un poco sugerencias, qué acciones les gustaría que analicemos, ¿no? Así que eso es todo por nuestra parte. Volvemos con los fundamentalistas en el siguiente capítulo. Gracias.